Hola, mi nombre es María Isabel Salazar Villegas. Estudio en el Centro de Estudios Superiores de Ixtapaluca, en el CECI. Estoy cursando el tercer cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía. Este proyecto es para la materia de Psicología Social del licenciado Daniel Serna. Él es el que la imparte. Y bueno, mi proyecto, perdón, lo basé en el conformismo social, en la teoría de conformismo social de Salomon Asch. Salomon Asch era un psicólogo experimental. Él lo que buscaba era cómo un sujeto en cuestión puede cambiar ya sea de opinión o de convicción bajo presión social. Su experimento se basó en mostrarle a ciertos sujetos una línea y tenían que identificar de otras cuál era la que más se parecía a la línea en cuestión. Él utilizó como contexto a 6 sujetos, los cuales ya sabían de qué iba el experimento y solamente uno era el que no sabía. Al principio del experimento, los sujetos, pues como ya sabían, decían respuestas correctas y el que no sabía pues también decía la respuesta correcta. Conforme iban cambiando los sujetos de opinión y elegían algunos que eran evidentemente incorrectas, pues el sujeto era lo que se tenía que observar, si el sujeto cambiaba de opinión y se adecuaba a las que los demás estaban eligiendo, o si él se mantenía firme en su decisión de elegir la correcta porque era evidentemente que era la correcta y él mantenía su postura. Mi proyecto lo hice en mi lugar de trabajo. Es una primaria, lo realizamos con docentes. Estas docentes tienen el conocimiento de que las planeaciones se envían 2 por quincena. Esta vez pues yo tuve ayuda. Ellas ya sabían cuál iba a ser más o menos el plan. Por cuestiones de pandemia, las juntas no son presenciales, se realizan virtuales. Entonces pues la única forma de poder realizar este proyecto era pues de manera virtual. Siempre se sabe que las planeaciones se tienen que enviar 2 por quincena, al principio del mes y a mediados del mes. En este caso se les hizo creer a las que no sabían, que eran 4 de las maestras, se les hizo creer que no, pues que se había cambiado la información, que se había quedado una junta anterior, que las planeaciones de marzo y abril se iban a enviar las 4 a principios de marzo, perdón. Pues era ponerlas en jaque porque todas las demás iban a decir que sí es cierto, que esa información se dio la junta pasada y que pues ese era el acuerdo en el que se había llegado, cuando era evidente que pues no se había llegado a ningún acuerdo y se seguían manteniendo las mismas pautas de planeaciones como todos los meses. Entonces pues vamos a ver el experimento y voy a tratar de explicárselos posteriormente después de verlo. Bueno, ya envié la de marzo y la de abril. Ya, hija, no, te agradezco. Sí, de hecho, sí la tenía registrada mi Sisa. Primer año, también tuvo registrado, si no mal recuerdo, sexto A, también los tiene registrados. No, Sexto B, ¿no? Sexto B. Ahí mis Anita nos han mandado las planeaciones correspondientes. ¿Las mandaste segura, mis Anita? Yo quiero hablarles, ¿puedo? ¿Sí? ¿De aquí? ¿Sí me oigo? ¿Sí hablo desde aquí? Ah, está mis... Pero creo que la primera es Mayra y las que entregan todos. Sí, ahora. Misma y entrega todo primero. Ok, va a hablar Miss Isa porque ella lleva el control muy puntual de este seguimiento. Un segundito, Misses. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya me escuchan? Ya. Nada más que recuerden que se había quedado que las planeaciones que se iban a enviar eran las de marzo y las de abril a principios de marzo. Entonces sí son varias las que faltan. Perdón,
Misecita, no la escuché. ¿Otra vez cuál eran? ¿Quiénes son las que faltan? Ajá, me Tenemos falta que enviar la de abril y la de marzo. marzo y abril. A principio de marzo había quedado en la junta pasada. Recuerden que ese acuerdo se quedó en la junta pasada. En la junta pasada se quedó que las planeaciones iban a juntar todas en un mismo. Me dice mi Celi que no. ¿Quién dice sí? A ver, Mises, ¿quién dice sí? Ay, no me vaya, porque es Miss mi Viri, historia. Miss Viri, ¿quién más, Mises? ¿Quién dice sí, perdón? Ay, ¿quién dice? Ay, no sé. Miss Jessica. Miss, No me paraba contigo. Miss Carla, ¿usted Literal. dice que sí o dice Son que bien no? barberas. Yo recuerdo Dice que sí, Miss Carla, que sí. Pues yo no estuve en la Ok. junta, creo. Entonces, ¿qué pasó ahí, Mises? Vale, entonces las que hacen falta. Seguro por la ñoña de Mayra. ¿Cómo ven, Miss, que todo manda ustedes de primera mano? Si Mayra lo mandó, es que sí fue un acuerdo. Entonces Entonces, recuerdo que las voy a hacer abril. bien. Marzo. Entonces, Mises, por favor, es muy importante las que faltan esas planeaciones, ¿ok? Vamos a observar en el video, son las 4 docentes que se encuentran en medio las que no saben del experimento. Las demás pues las he puesto al tanto y al mencionar yo que se les ha olvidado y que no me las han enviado, pues solamente de esas 4, 3 solamente hacen algunos ademanes como cuestionando, pero no dicen nada, simplemente se quedan calladas. Solamente una es la que al principio de la información completamente dice no, esa información no se nos dio y pues no, o sea, es una información incorrecta o no estaba yo, ¿no? Incluso ella dice, o sea, ¿en qué momento le dijeron? Porque no estaba yo. Las otras 3 docentes pues sí muestran un poco de desacuerdo, pero realmente no dicen nada. Y de esas 3, una no dice nada, no muestra ningún desacuerdo, simplemente calla y se adecua a lo que dicen las demás. Entonces, pues, de los sujetos que nosotros pudimos observar, solamente una no se dejó guiar bajo la presión social de que todas las demás ya habían, pues sí, que ya habían mandado su información, la información requerida. 2, pues sí mostraron un poco de molestia, un poco de desacuerdo, pero aún así no dijeron nada, y solamente una de plano no dijo nada, no mostró nada, y pues su plan era adecuarse a pues lo que decían las demás, ¿no? Y eso es todo. Se comprueba que en ciertos casos y que como en este experimento sí se lleva a cabo el conformismo social. Cuando nos vemos, pues vemos que la mayoría pues está en común acuerdo o si saben, y es cuando nos podemos dudar nosotros mismos de nuestra convicción y nos adecuamos a lo que dice la mayoría.